Mi hermana me echó de la casa cuando estaba embarazada, y mis papás se pusieron de su lado. Por eso dejé de pagar su hipoteca. Bueno, soy una mujer de 33 años criando sola a mi hija de 5 años, que es un amor. La vida no ha sido nada fácil, especialmente porque las cosas con su papá no salieron bien. Cuando estaba embarazada y aún después de que nació nuestra hija, él me fue infiel. Me dolió muchísimo, pero cuando ella llegó al mundo, supe que tenía que tomar el control. Terminé la relación y lo corrí, pero esa es otra historia para otro día. Ahora quiero contarte lo que ha pasado con mi familia, en especial con mi hermana. Después de separarme, regresé a vivir con mis papás. La verdad, ser mamá soltera es complicado, y tener familia cerca puede hacer una gran diferencia. Por un tiempo, las cosas fueron manejables. Yo trabajaba y mis papás me ayudaban de vez en cuando, aunque no tanto como decían que lo harían. Todo cambió hace unos días. Llegué a casa y encontré a mi hermana menor, Ava, sentada en la sala. Ava tiene 29 años, y lo primero que noté fue su gran pancita de embarazo. Ella se había mudado a Croacia con su esposo justo después de casarse, y no la había visto desde entonces. Pensarías que me alegraría verla, pero la verdad es complicado. Ava y yo nunca nos hemos llevado bien. Siempre ha actuado como si fuera mejor que yo y parece que su misión es poner a nuestros papás en mi contra cada vez que puede. Como es la hermana menor, siempre juega la carta de inocente y, claro, casi siempre se sale con la suya. Ava no solo es mala con sus palabras, también intimida físicamente. Es más grande y fuerte que yo, y hubo momentos mientras crecíamos en los que realmente me sentía amenazada por ella. Pero mis papás nunca quisieron verlo. Cada vez que les decía que Ava me estaba intimidando o incluso siendo agresiva físicamente, lo ignoraban diciendo, «¿Es tu hermana menor? ¿Cómo podría lastimarte?». Así ha sido siempre. Aprendí a mantenerme lejos de Ava cuando me mudé para la preparatoria. Sentí como si hubiera escapado de una prisión. Pero ahora ella regresó, y no solo para una visita, sino para quedarse. Cuando la vi sentada en la sala, me quedé en shock. Esperaba que solo hubiera vuelto para tener a su bebé y luego se fuera de nuevo. Le pregunté con cuidado a mi mamá cuánto tiempo pensaba quedarse Ava. Antes de que mi mamá pudiera responder, Ava gritó desde la sala, «Estoy aquí para quedarme». ¿Tienes algún problema con eso? Su tono era cortante, y de inmediato me quedó claro que no ha cambiado nada. Sigue siendo la misma persona narcisista y egoísta de siempre. Mi mamá me explicó que el esposo de Ava había conseguido un traslado de trabajo de vuelta a los Estados Unidos. Aunque tenía alojamiento en la empresa, pensaron que sería mejor que Ava se quedara con ellos durante su embarazo y después de que naciera el bebé. No podía creer lo que estaba escuchando. Cuando tuve a mi hija, no recibí ni la mitad del apoyo que Ava estaba recibiendo. Le pregunté a mi mamá si realmente tenía tiempo para cuidar al bebé de Ava. Ella me respondió tranquilamente, «Bueno, Ava todavía es muy joven. ¿Cómo podría criar a un bebé sola?» ¿Joven? Ava tiene 29 años. Yo tenía 27 cuando tuve a mi hija y manejé casi todo el posparto sola porque mi esposo no estaba. Mi mamá ni siquiera vino a ayudarme. Me decía que eso era algo que tenía que aprender como parte de ser madre. Pero ahora estaba haciendo todo por Ava, cocinando para ella, trayéndole suplementos y asegurándose de que estuviera lo más cómoda posible. Estaba furiosa, pero me contuve. El favoritismo siempre había sido obvio, pero esto era a otro nivel. Durante años me mantuve alejada de Ava por estas cosas. Ahora estaba viviendo bajo el mismo techo que ella otra vez. Pero esta vez no era solo yo, tenía que pensar en mi hija también. Al principio, renté un lugar para mí, pero mi papá insistió en que me mudara con ellos. Dijo que su casa era demasiado grande solo para ellos dos y que podrían ayudarme con mi hija mientras yo trabajaba. Parecía un buen trato, en lugar de pagar renta por mi propio lugar, podría pagarles a ellos y, de paso, ahorrar un poco de dinero. Además, estaba pasando por mucho emocionalmente en ese momento, el embarazo, el posparto y la infidelidad de mi esposo. Así que acepté su oferta. Al principio, todo estuvo bien. Yo pagaba el alquiler, y mi mamá cuidaba ocasionalmente a mi hija, aunque no tan seguido como había prometido. La mayoría de las veces tuve que contratar una niñera de tiempo completo porque mi mamá decía que no podía cuidar niños todo el día. En lugar de ayudar realmente,
Ella jugaba el papel de supervisora, asegurándose de que la niñera estuviera haciendo su trabajo correctamente. No era lo ideal, pero estaba agradecida de tenerla cerca para vigilar las cosas. Pero ahora, al ver cómo trataba a Ava, haciendo todo por ella mientras yo tenía que arreglármela sola durante mi embarazo, fue demasiado para mí. Mi mamá apenas me había visitado cuando estaba embarazada, pero para Ava prácticamente era su enfermera personal. Sabía que algo raro estaba pasando. Mis papás habían aceptado que Ava se mudara con nosotros de forma permanente, y no podía evitar sentir que tramaban algo. La casa no era tan grande como para que todos viviéramos cómodamente. Además, yo no podía mudarme fácilmente. Estaba pagando renta y dependía de mis papás para que me ayudaran a cuidar a mi hija, aunque no fueran los mejores en eso, no estaba lista para dejar a mi hija con una niñera todo el tiempo, especialmente sin la seguridad de tener a mi familia cerca. Pero mis peores temores se hicieron realidad unos días después de que Ava se mudara. Llegué a casa del trabajo, cansada pero emocionada por pasar tiempo con mi hija. Sin embargo, al entrar en el camino de entrada, algo se sintió extraño. Mi corazón se hundió al ver mis cosas, maletas, cajas y bolsos, todas apiladas en el porche delantero. Y ahí, sentada en los escalones junto a la pila, estaba mi hija, abrazando sus rodillas. Se veía pequeña y asustada mientras esperaba. Me apresuré hacia ella, intentando mantener mi voz firme. ¿Qué pasa, cariño? La abracé con fuerza mientras mi corazón se hundía y mi estómago se llenaba de ira e incredulidad. Mi hija estaba aterrorizada, y aunque por dentro me estaba desmoronando, tenía que mantenerme fuerte por las dos. Respiré profundo, tratando de calmarme mientras acariciaba su cabello y la ayudaba a ponerse de pie. Mi sangre hervía. Agarré nuestras cosas y entré a la casa decidida a entender qué estaba pasando. Tan pronto como abrí la puerta, ahí estaba Ava, recostada en el sofá con una sonrisa satisfecha en el rostro, comiendo como si nada hubiera pasado. Mi mamá estaba en la cocina, fingiendo no haber notado nada, y mi papá seguía sentado en su sillón, pegado al televisor, como si mi hija y yo ni siquiera existiéramos. ¿Qué es esto?, exigí, con la voz baja pero llena de rabia. ¿Por qué están mis cosas afuera? Ava se rió sarcásticamente sin siquiera levantar la vista de su teléfono. Necesitábamos más espacio. No es como si fueras indispensable. Mi mamá salió de la cocina secándose las manos con un paño. Su voz fue más fría de lo que jamás imaginé. Siempre supiste que no podías quedarte aquí para siempre. Ava está embarazada y necesita paz y espacio. Eres una adulta, cariño, lo resolverás. Fue como un golpe en el estómago. Había estado pagando el alquiler, ayudando en la casa, y ahora me estaban echando sin previo aviso. ¿Me están echando?, pregunté con la voz temblorosa. ¿A mi hija y a mí? Después de todo lo que he hecho por ustedes. Ava necesita apoyo, murmuró mi papá sin siquiera mirarme, y eso es lo que estamos haciendo. Ava, por supuesto, estaba disfrutando cada segundo. La mirada de satisfacción en su rostro me enfermó. Había conseguido exactamente lo que quería, sacarme de la ecuación como si no fuera más que una carga. Sabía que no tenía sentido discutir. No me iban a escuchar, y cualquier súplica sería ignorada. Tomé la mano de mi hija, recogí nuestras cosas y salí de la casa que alguna vez pensé que era un hogar. Pero no iba a dejarlo pasar así. En los días siguientes, me comuniqué con el banco para informarles que ya no pagaría la hipoteca de la casa de mis padres. El préstamo estaba a mi nombre, y sin mi dinero, estarían en serios problemas. Al mismo tiempo, contraté a un abogado para asegurarme de que no pudieran desalojarme legalmente sin el aviso adecuado, agregando más complicaciones para ellos. Mientras tanto, encontré un pequeño apartamento para rentar. No era mucho, pero era nuestro, y mi hija finalmente pudo dormir tranquila sin miedo a ser echada de nuevo. Unas semanas después, lo inevitable sucedió. Mis padres recibieron un aviso de que su casa iba a ser embargada. Mi mamá me llamó histérica, rogándome que reconsiderara. «Estás siendo cruel», me dijo. «Ava no puede manejar tanto estrés durante su embarazo». Me reí con amargura. ¿Y qué hay de lo que me hicieron a mí y a mi hija? ¿Eso no importó? Hubo silencio al otro lado de la línea, como si finalmente se dieran cuenta del peso de lo que nos habían hecho. Pero ya era demasiado tarde. Yo había terminado con ellos.
Ava intentó acercarse también, pero la ignoré. Cada mensaje, cada llamada que recibía de ellos, era el resultado de sus propias decisiones. Al final, vendieron la casa, y mis padres tuvieron que mudarse a un pequeño apartamento. Ava y su esposo se vieron obligados a vivir solos, sin los lujos que esperaban. Por mi parte, seguí adelante. Encontré un mejor trabajo, ahorré dinero y comencé a construir una nueva vida para mi hija y para mí. Ahora éramos solo nosotras dos, y eso era más que suficiente. Cada vez que algún familiar intentaba hacerme sentir culpable o pedía ayuda, simplemente sonreía y les decía con calma, tomaron sus decisiones, ahora vivan con ellas. Así fue como encontré mi paz y les demostré a todos que nadie puede pisotearme y salir impune. Los meses pasaron, y con cada día sentí como el peso del pasado se desvanecía mientras reconstruía mi vida. Mi apartamento no era grande, pero era acogedor y, lo más importante, era nuestro. Mi hija floreció en ese espacio lleno de amor y tranquilidad, lejos de la presión de mi familia. Por primera vez, encontré una paz que nunca creí posible. El silencio se volvió terapéutico, y la certeza de que nadie volvería a humillarme me dio fuerzas. Poco a poco, empecé a sonreír de verdad. Encontré un nuevo trabajo, uno que pagaba mejor y me daba la flexibilidad que necesitaba para cuidar a mi hija. Ahorré, y en poco tiempo nos mudamos a un apartamento más grande en un vecindario tranquilo con una buena escuela cerca. Por primera vez en años, me sentí esperanzada sobre el futuro. Estaba en paz, pero no pude evitar enterarme de lo que les pasó a mis padres y a Ava. Tocaron fondo, y, siendo honesta, no sentí lástima. Después de perder la casa, mis padres se mudaron a un modesto apartamento en una zona menos que ideal, fuera de la ciudad. La pensión de mi padre apenas alcanzaba para cubrir las facturas, y mi madre tuvo que aceptar un trabajo como cajera en una farmacia para llegar a fin de mes. Su arrogancia desapareció rápidamente cuando se dio cuenta de que tendría que luchar para sobrevivir. En cuanto a Ava, las cosas estaban aún peores para ella. El lujo y el apoyo que esperaba se convirtieron en una dura realidad. Su esposo no soportó el estrés de ser su único proveedor y comenzaron a pelear todo el tiempo. Ava pensaba que regresar a los Estados Unidos sería una bendición, pero pronto descubrió que las cosas no serían tan fáciles como había imaginado. Con mis padres luchando, Ava tuvo que cuidar a su bebé por su cuenta, y como era de esperar, después de solo unos meses, su esposo la dejó. Fue abandonada, igual que yo, pero la diferencia fue que ella nunca supo ser fuerte por sí sola. En lugar de enfrentar el desafío, Ava se sumió en la autocompasión, llenando las redes sociales con publicaciones sobre lo injusta que era la vida y cómo todos la habían dejado. Ava empujó a sus amigos, bloqueó a los que intentaron ayudarla. A diferencia de mí, ella no tuvo la fuerza para empezar de nuevo. Durante un tiempo, rogó a nuestros padres por ayuda, pero ellos ya estaban ahogados en deudas y no podían permitirse mantenerla. Fue entonces cuando vinieron a mí. Mi madre me llamó con voz temblorosa de desesperación, diciéndome cuánto me necesitaba Ava, que yo era la única que podía ayudarla. Por favor, cariño, ella está en un lugar tan malo, suplicó mi madre con voz quebrada. No sé lo que es ver sufrir a tu hija, ella necesita apoyo ahora más que nunca. Respiré profundamente, sintiendo una mezcla de ira y satisfacción. ¿Dónde estaba esa compasión cuando la necesitaba? ¿Dónde estaba esa preocupación cuando me echaron a mí y a mi hija? No, dije con calma y firmeza. Tomaste tus decisiones, ahora vive con ellas. Mi madre sollozaba por la familia y el perdón. Pero colgué antes de que pudiera terminar. No tenía espacio en mi vida para personas que solo se preocupaban cuando estaban desesperadas. Las llamadas se detuvieron después de eso. Más tarde, escuché a través de parientes lejanos que Ava terminó mudándose a un refugio con su bebé y mis padres estaban vendiendo sus muebles para pagar deudas. Habían quemado todos los puentes en busca de ayuda. Mientras tanto, yo prosperaba. Mi trabajo iba mejor que nunca, estaba ahorrando dinero y había construido una nueva vida para mi hija y para mí. Éramos solo las dos y eso era más que suficiente. Volví a la escuela, tomé clases y me lancé en pasatiempos para los que antes nunca había tenido tiempo. Con cada nuevo logro, sentía que me convertía en la persona que estaba destinada a ser, antes de todo el caos. Mi hija y yo exploramos parques, museos e hicimos pequeños viajes a nuevos lugares. No necesitábamos mucho,
solo el uno al otro y la certeza de que lo peor ya había quedado atrás. Ver sus ojos iluminarse de felicidad me hizo darme cuenta de que todo el dolor había valido la pena, porque al final, salimos más fuertes. A veces reflexionaba sobre el pasado, pero no con tristeza ni enojo, sino con gratitud. Agradecida de que me hubieran echado, porque eso me obligó a descubrir mi propia fuerza. Agradecida por las traiciones, porque me enseñaron a nunca conformarme con menos de lo que merezco. Y sobre todo, agradecida de haber encontrado el coraje para dejar atrás a quienes nunca me valoraron. Abba, mis padres y todos los demás que me hicieron daño, ahora estaban luchando por sobrevivir, mientras yo florecía. Y yo no les ofrecí ni una migaja de ayuda, ni siquiera un educado, lo siento. La vida tiene una forma divertida de hacerle justicia a la gente, y aprendí que la mejor venganza es vivir bien y en paz. Y así seguí adelante, cada vez más ligera y feliz, mientras aquellos que habían tratado de quebrarme lidiaban con las consecuencias de sus acciones.